Buenos días, mis queridos alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero en Dios que estén todos muy bien junto a su familia, sus seres queridos. Hoy comenzaremos nuestra primera unidad. ¿Qué nos hace reír? El propósito de esta unidad es fomentar la curiosidad, ampliar el conocimiento del mundo, desarrollar la habilidad de análisis, ampliar el vocabulario. Nuestro objetivo macro grande es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Van a anotar en su cuaderno la fecha del día de hoy. Para poder lograr este objetivo tenemos que ir logrando objetivos más pequeños, como el objetivo de la clase de hoy es identificar los aspectos esenciales de la narración. Las habilidades que vamos a trabajar es recordar, identificar, organizar, reflexionar. Las estrategias que vamos a utilizar son la activación de aprendizajes previos, predecir, visualizar, organizar la información. La activación de conocimientos previos. Van a escribir y responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué son los textos narrativos? ¿Qué textos narrativos conocen? ¿Qué elementos del género narrativo pueden nombrar? Vamos a pensar y recordar lo que hemos aprendido en años anteriores y lo que reforzamos en la unidad 0. También vamos a responder a la pregunta de la unidad. ¿Qué nos hace reír? Van a recordar alguna experiencia o situación que les provoca risa. Alguna lectura de algún cuento, fábula que le haya causado mucha risa. La vamos a pensar y la vamos a escribir también en nuestro cuaderno. Cuando hablamos de la narración, lo normal es pensar en aquellos textos literarios que nos relatan determinadas historias, como los cuentos, las fábulas, las novelas. Sin embargo, les quiero decir que la narración no es algo exclusivo de la literatura. Por ejemplo, cuando vamos de vacaciones y regresamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Es contar lo que hicimos, dónde fuimos, a quién conocimos, las anécdotas y experiencias que tuvimos en esas vacaciones. Se las podemos contar a los amigos, a los profesores, y todas esas historias que nosotros vamos contando forman parte de las narraciones. Entonces, lo que van a hacer ahora a continuación es escribir la definición de narración. Y escriben lo siguiente. La narración es un tipo de texto en el que un narrador cuenta una serie de hechos que pueden ser reales, imaginarios, protagonizados por unos personajes. Estos hechos suceden en un periodo de tiempo y en un espacio concreto. Para que una narración se produzca, por lo tanto, es necesario que se den ciertos elementos. ¿Cuál o cuáles creen ustedes que son esos elementos? Si consideramos la definición que acaban de escribir, que en una narración hay un narrador que cuenta una serie de hechos que son protagonizados por personajes y que suceden en un tiempo y en un espacio determinado. En base a esta definición, ¿cuál o cuáles creen ustedes que son los elementos que conforman la narración? Pensado, vamos a observar el siguiente esquema que lo van a escribir en su cuaderno. Antes de nombrar las características de los elementos de la narración, quiero que observen la imagen. Vemos un libro y de ese libro se desprende una imagen que contiene castillos, cohetes, globos, caballos, barcos. Esa imagen nosotros podemos decir que es un mundo imaginario, un mundo maravilloso. Lo que yo quiero que hagan ustedes ahora es que cierren sus ojos y se imaginen ese mundo, pero que también piensen en que ustedes están insertos dentro de ese mundo, que se visualicen como un personaje,
Imagínense por dónde van recorriendo, con qué otros personajes se encuentran, cómo es el paisaje. Quiero que se imaginen como un personaje de esa historia, de ese mundo maravilloso. Para que ese mundo nosotros lo podamos conocer, necesitamos a alguien que nos cuente esa historia. ¿Quién nos puede contar la historia? Es el narrador. Muy a menudo nosotros pensamos que el narrador es el mismo escritor, pero en realidad el escritor para contar una historia utiliza una voz ficticia. Esa voz es la que se conoce como narrador. Él nos va contando lo que va sucediendo, presenta a los personajes, nos sitúa en un tiempo y en un espacio determinado. Conocemos a un narrador protagonista, un narrador testigo, un narrador objetivo y un narrador omnisciente, que es generalmente el que más se utiliza en literatura. Este narrador tiene la característica de saberlo todo, lo ve todo y está en todas partes, conoce todo lo que le sucede a los personajes. Los narradores y los tipos de narradores los vamos a ver más en profundidad a lo largo de esta unidad. Tenemos también los personajes, que pueden ser reales o ficticios. A lo largo de la historia son presentados por el narrador, que les va dando características físicas y psicológicas, permitiéndonos así conocer cómo son, lo que piensan, lo que sienten y las razones que los motivan para actuar de una forma determinada. Tenemos personajes principales, que son aquellos sobre los que gira el relato y llevan a cabo la mayoría de las acciones. Y también tenemos personajes secundarios, que colaboran en los sucesos que le ocurren a los personajes principales. Estos personajes realizan acciones y las acciones son un conjunto de sucesos que van ocurriendo a lo largo de la historia. Lo habitual es que estos hechos sigan una secuencia, un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. Todas estas acciones ocurren en un espacio, que es el lugar donde suceden, que puede ser real o imaginario dependiendo del tipo de relato. Tenemos un tiempo narrativo, que puede tratarse del pasado, del presente o del futuro. Lo normal es seguir un orden cronológico cuando cuento una historia, aunque yo les tengo que decir que en ocasiones, para llamar la atención del lector, el relato puede comenzar en medio de la historia o también comenzar desde el final de la historia. Pero eso como también lo vamos a ver en profundidad más adelante. Entonces, recapitulemos. ¿Cuáles serán los elementos de la narración? Tenemos un narrador, personajes, hechos, espacio y tiempo narrativo. A continuación van a observar el siguiente video que nos muestra la fábula de Esopo, los dos amigos y el oso. Si no pueden ver el video, la lectura está a continuación. Recordemos que la fábula es un relato breve que utiliza personajes mayoritariamente animales y que se le dan a esos animales conductas humanas. Las fábulas se caracterizan por dejar una enseñanza, y esa enseñanza se llama moraleja. Antes de observar el video o de leer la lectura, yo quiero que utilicemos la estrategia de predecir. ¿Recuerdan lo que era predecir? En base al título, Los dos amigos y el oso, pensemos de qué se va a tratar la historia. ¿En qué lugar se va a desarrollar la historia? Van a anotar sus predicciones en su cuaderno y después la van a comprobar al final de la lectura.
primaveral, por el verde bosque, se cruzaron dos amigos. Estos se pusieron muy contentos al encontrarse y continuaron su camino, contándose todas las cosas que habían hecho durante el tiempo que no se vieron. Tan amena era su conversación que no se dieron cuenta que se adentraban al lugar más peligroso del bosque. De pronto, de entre los árboles salió un enorme oso. Uno de los amigos se dio cuenta que el animal venía hacia ellos y corrió lo más rápido que pudo, trepándose a un árbol para ponerse a salvo, sin avisar a su compañero del peligro que corría. El otro amigo se dio cuenta que algo ocurría. Al dar la vuelta, vio a la inmensa fiera que se le acercaba. Al no tener escapatoria, solo atinó a tirarse al suelo, sin respirar, haciéndose el muerto. El oso se acercó al hombre que estaba tendido en el suelo y comenzó a olfatearlo por la boca y las orejas. Creyendo que estaba muerto, dio media vuelta y se fue. Una vez que la fiera se alejó, el amigo que estaba en el árbol bajó rápidamente. Se acercó a su compañero que aún seguía tendido en el suelo y le dijo: Amigo, ¿estás bien? Me pareció que el oso te decía algo al oído. Tienes razón. Me dio un consejo. respondió su amigo. Me advirtió que escogiera mejor a mis amistades. Moraleja: en los malos momentos se conoce al verdadero amigo. ¿Les gustó la historia? ¿Cómo estuvieron con sus predicciones? Para los que no pudieron leer, ver el video, escucharlo, ahora tienen la oportunidad de leerlo. Luego de leer, de ver y de escuchar la fábula, respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Qué hizo el segundo amigo? ¿Cómo se protegió el primer amigo? ¿De qué se alimentan los osos? ¿Por qué abandona el oso a su presa? ¿Cuándo bajó el primer amigo del árbol? ¿Qué nos enseña esta fábula? Cuando lees o escuchas un cuento, recibes mucha información. Por ejemplo, hay personajes, acciones que realizan estos personajes, lugares que conocen, etc. Para poder comprender correctamente lo que se lee o lo que se escucha, es importante que podamos organizar la información. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una muy buena estrategia, muy efectiva, que es usar organizadores gráficos, que nos permiten organizar la información en base a ciertas preguntas. El organizador que ustedes ven acá es el que tienen que escribir en su cuaderno. En la primera columna anotamos los personajes que aparecen en la historia. En la segunda columna, las características de esos personajes, cómo eran. Y en la tercera columna, las acciones que realizaron los personajes. Por ejemplo, en el primer amigo, las acciones que realizó fue: caminó junto a un amigo, se le apareció un oso, se subió a un árbol, se baja del árbol y le pregunta a un amigo qué le dijo el oso. Esas son las acciones que realizó. En el amigo número 2, escribimos la característica del personaje. Si él se tiró al suelo, se hizo el dormido, el muerto, ¿qué actitud creen ustedes que tenía? ¿Cobarde o valiente? Anotamos valiente, porque fue un acto valiente.
En los recuadros que están vacíos, ustedes lo tienen que completar. Dijimos las acciones que realizó el primer amigo, pero no tenemos escrito las características. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es inferir las características del personaje número 1, del amigo número 1. En base a la lectura, lo que vieron, lo que escucharon, van a identificar qué características tenía el amigo número 1 y la vamos a escribir en este recuadro. En el amigo número 2 ya tenemos la característica que es valiente, ¿cierto? Si ustedes quieren agregarle otra característica, lo pueden hacer. Y completar las acciones que realizó el amigo número 2. En el oso escribimos las características, pues no sabemos, las escribimos y las acciones que realizó el oso. Una vez que hayan completado todo el organizador gráfico, se le va a ordenar toda la información y vamos a poder identificar más fácilmente quiénes eran los personajes, qué características tenían esos personajes y qué acciones realizaron esos personajes. Y nos va a permitir también comprender mucho mejor el texto. Para terminar, van a responder estas dos preguntas en su cuaderno. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué estrategia usaste? Y vamos a reflexionar en torno a la moraleja que nos dejó la fábula. ¿Cómo decía la moraleja? Decía que la verdadera amistad se comprueba en los momentos de peligro. Van a responder las siguientes preguntas. ¿Tienes a alguien o a quien consideras un verdadero amigo? ¿Por qué lo consideras así? Entonces vamos a anotar de nuestro amigo o nuestra amiga y vamos a decir por qué lo consideramos de tal forma. Además de eso, van a escribir unas breves líneas sobre lo que sienten por ese amigo. Recuerden lo que siempre trabajamos en clase, que es muy importante decirle a las personas lo que sentimos. Eso nos llena el alma y llena el alma también de la persona que va a recibir todo lo que nosotros le decimos. Siempre, ojalá, decir las cosas lindas, las cosas positivas. Lo vamos a hacer en breves líneas. Para retroalimentar los conceptos, vamos a reforzar lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos? A conocer los elementos, identificar los elementos de la narración. ¿Cuáles eran? Tenemos un narrador, personajes, hechos, espacios y tiempo narrativo. Y vamos a reforzar la idea de los personajes. Los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Estos realizan las acciones del relato o son quienes reciben sus efectos. A medida que la narración avanza, vamos obteniendo información sobre ellos a partir de las acciones que realizan, lo que dicen o piensan y lo que los otros, incluyendo el narrador, opinan acerca de ellos. Y como tarea, van a leer el texto Blancanieves que aparece en la página 18 de su libro, que es una versión distinta de Pepe Pelayo. Van a responder las preguntas antes de la lectura y las preguntas que están en el costado del libro. Además de eso, en su cuaderno de vocabulario van a escribir las palabras que aparecen en rojo y su significado. Y vamos a aplicar el organizador gráfico para comprender mejor el texto. Vamos a escribir los personajes, las características de los personajes y las acciones que están realizando. Y hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Nos vemos para la próxima. Un besito grande, los quiero mucho y que Dios los bendiga.